Muy bienvenidos para esta exposición de la palabra de Dios. Hoy nos toca la última parte de la segunda epístola de Pablo a Timoteo, precisamente el versículo 16 y 17. Son solamente dos versículos, pero como es bien entendible, son versículos muy significantes y llenos de matices importantes. Por lo tanto, vamos a tomarnos el tiempo de solamente avanzar dos versículos. Y si Dios quiere, pues la próxima vez entraremos ya finalmente en el último capítulo, en el capítulo 4. Vamos a pedirle al Señor que Él nos ayude en ese tiempo para que podamos bien exponer su palabra. Pero antes de llegar a pedirle al Señor, pues me gustaría mucho leer el versículo correspondiente o los dos versículos correspondientes que son de 2 de Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17. Dice así la palabra de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hasta aquí breve, esta breve porción de la palabra de Dios y vamos a pedirle al Señor que Él nos acompañe en ese tiempo. Señor, te damos muchas gracias en este día por una vez más poder abrir la Biblia para entrar en lo que hay en tu corazón en cuanto a nuestro entendimiento de la Escritura. Señor, es algo tan importante que tú no has callado, que tú te has revelado a nosotros. Ayúdanos, Señor, a valorar esto y a tener en cuenta todas las cosas que tú tienes para nosotros. Gracias por esos tesoros que tenemos en la palabra de Dios, en la Biblia. Y te pedimos, Señor, que tú nos acompañes en ese tiempo. En tu nombre, Señor. Amén. Bien, pues entonces vamos a hablar ya directamente de estos versículos tan importantes que a la vez son muy conocidas y creo que no hay ningún creyente que no en alguna que otra ocasión haya escuchado de esos versículos que versan sobre la inspiración de la Biblia. Bueno, lo primero que hay que destacar es la palabra toda la escritura. Se ha dicho muchas veces y absolutamente con derecho de que en el contexto del Nuevo Testamento aquí estamos hablando del Antiguo Testamento, de los 39 libros según nuestro cómputo del Antiguo Testamento. Y esto es cierto. Obviamente que esto nos enseña que lo que tenemos nosotros en nuestra Biblia, en lo que llamamos el Antiguo Testamento, trozo por trozo y versículo por versículo, viene de la boca de nuestro Dios. Esto es lo que significa inspirada. Inspirada que quiere decir que todo lo que está escrito de una forma muy especial plasmó en palabras que nosotros podemos entender y que de una forma inequívoca, infalible, inerrante y literal, en este sentido literal, nos reflejan la voluntad de Dios. Esto es lo que nosotros llamamos la doctrina de la inspiración de la Biblia. Esto es nuestro fundamento, porque no sabemos nada de Dios que no viene de su palabra. Todas las demás cosas para nosotros son simplemente desconocidos, a menos que Dios lo revele. Por lo tanto, esa idea de la revelación, de que Dios nos hable desde su punto de vista, y el concepto de la inspiración, lo cual quiere decir que Dios
al hablar, no nos engaña, son dos conceptos relacionados. Y sin embargo, infelizmente, vivimos en un tiempo hoy donde esto ya no se entiende por sí mismo. En tantos seminarios teológicos y también en tantas iglesias evangélicas, entró esa actitud crítica frente a la palabra de Dios. Quiero decir que es el intelecto humano, la mente humana que juzga lo que viene de Dios y lo que no es de Dios. No es el someterse humildemente a lo que Dios nos enseña, lo que prima, sino son nuestras propias ideas. Y esto ha llevado en nuestras iglesias a un desastre espiritual sin precedentes. En muchas iglesias nos hemos quedado simplemente en un estado de arbitrariedad. Quiere decir que el que expone la palabra de Dios dice lo que es y lo que no es. Las cosas que no nos gustan porque no encajan en las modas del tiempo son descartadas. Por lo tanto, automáticamente reducimos los textos sobre los cuales se predican en nuestras iglesias, porque lejos quedan aquellos tiempos donde se entendió que el predicador cuando sube al púlpito habla no solamente de una forma expositiva, sino de una forma consecutiva, quiere decir libro por libro, exponiendo lo que está escrito. Esto es un arte que prácticamente ha caído en olvido, no completamente, pero por regla general. Aquí dice que toda escritura quiere decir que también los pasajes que nos cuestan, como por ejemplo las genealogías, tienen su significado, como por ejemplo también libros como Levítico, tiene su significado. También libros como el libro de Job, que para muchos es un libro difícil de entender, sí, pero forma parte de la revelación divina y por lo tanto para nosotros es un libro importantísimo. Esto se aplica también al Cantar de los Cantares. Esto se aplica también a pasajes que supuestamente son difíciles porque hablan del exterminio de los pobladores de Canaán. Eso también se aplica a versículos difíciles, por ejemplo, del libro de Daniel o de Ezequiel. Se refiere, en resumidas cuentas, a los 39 libros del Antiguo Testamento, versículo por versículo. Toda escritura. Ahora, si a ti no te gusta esa idea, pues entonces el problema que tienes tú es el problema con Pablo y por ende con Dios mismo. Porque esto es como la Biblia, la palabra de Dios se entiende a sí mismo. Es la forma como nuestro Señor Jesucristo entendió la escritura. Es la forma como los apóstoles entendieron la escritura. Y nosotros, en estos últimos décadas y siglos, nos creemos con el derecho de pasar por encima de todo esto y poner las reglas, redefinir las reglas del juego nuevamente. El resultado de esa actitud lo vemos por doquier. Un cristianismo debilitado, un cristianismo relativizado, un cristianismo que va a la zaga de las últimas modas que hay en este mundo, que es simplemente un cristianismo que se define por lo que es conveniente. Esto se plasma en unos mensajes insulsos de los púlpitos que simplemente en muchos casos se resumen a la frase respetaos los unos a los otros, sed tolerantes. Si esto es bueno para ti, pues entonces bueno será. Bueno, esto es lo que es el espíritu del tiempo, se traduce a nuestras iglesias. Es un abandono de la doctrina de la inspiración de la Biblia y está teniendo consecuencias absolutamente nefastas. Toda la escritura
lo que se ha revelado en el Antiguo Testamento en primer lugar, pero luego también en el Nuevo Testamento. ¿Por qué digo esto? Porque si leemos la segunda carta de Pedro, él dice allí una cosa muy interesante precisamente sobre las epístolas paulinas. Dice lo siguiente, segunda de Pedro, y estamos hablando del capítulo 3. Y voy a leer a partir del versículo 15. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Ahora, si el lenguaje significa algo, esto quiere decir que lo que hace Pedro es que pone al mismo nivel los escritos del apóstol Pablo con la escritura. Por lo tanto, esto nos quiere decir, nos dice algo muy importante, que ya en los tiempos de los apóstolos, estos escritos que nosotros entendemos como Nuevo Testamento, fueron considerados palabra de Dios igual que el Antiguo Testamento. Y esto es muy importante, porque esto nos dice que la totalidad de estos 66 libros que están recogidos en nuestra Biblia son libros inspirados por el Espíritu de Dios, revelados a nosotros para nuestro entendimiento. Esto viene de parte de Dios. Esto es lo tercero que aprendemos en este versículo 16. Quiere decir una cosa que es muy importante. Y esto tiene que ver con el hecho de que este mensaje me viene de parte de Dios. Esto no solamente es un libro, esto es un mensaje que viene de parte de Dios. Dios durante 1600 años, posiblemente más, ha tenido mucho cuidado en revelarse a hombres que cuidadosamente y bajo inspiración del Espíritu Santo han puesto por escrito lo que hoy tenemos en nuestra Biblia. Esa colección tan impresionante, no de escritos piadosos, sino de escritos inspirados por el Espíritu de Dios. Esto es un mensaje que te viene de parte de Dios, lo cual quiere decir que si tú escuchas a nuestro Señor Jesucristo, por ejemplo, en el Sermón del Monte, es como si tú estuvieras a sus pies hace 2000 años, escuchándole ahí en la orilla o en la montaña cerca de la orilla del mar de Galilea. Dios te habla de la misma manera a través de su palabra como Él habló a Moisés, como Él habló a Noé, como Él habló a Abraham, como Él habló a Josué, a David, a los profetas del Antiguo Testamento, a los evangelistas, al apóstol Pablo. Dios te habla a ti a través de su palabra. Y creo que con esto entendemos un poco por qué es tan importante tener un concepto correcto de lo que es la palabra de Dios. Esa doctrina de la inspiración de la Escritura que tanto brilla por su ausencia en nuestros días. Por lo tanto, toda la Escritura es inspirada por Dios. Viene de su parte. El Espíritu Santo vigilado cuidadosamente sobre cada palabra que es revelado a nosotros. Entonces, ¿para qué todo esto? ¿Por qué Dios se toma esta molestia? Bueno, aquí hay cuatro cosas que son fundamentales. En primer lugar,
Aquí dice que esa escritura es útil para enseñar. Enseñar quiere decir para exponer lo que hay. Y aquí estamos otra vez con lo que estoy intentando en esta serie. Por eso lo llamamos exposición de la palabra de Dios, porque realmente no importa lo que José Hutter piensa sobre esto o el otro. Lo que es importante es lo que está escrito. Y es mi deseo de que yo simplemente, y es lo único que quiero hacer, es aclarar lo que está escrito. Y si por si acaso hacer alguna aplicación, pero yo no quiero inventarme nada. Es tan importante para nosotros eso de enseñar lo que está escrito, no enseñar lo que nosotros creemos que podría ser importante o interesante. Todo lo que sabemos de Dios y de la realidad espiritual viene de la Biblia. Esto es nuestra única fuente de conocimiento. Ahí Dios ha hablado a los profetas, como el autor de Hebreos nos dice en su primer versículo. Y esa Biblia que nos ha llegado es útil. Quiere decir que es lo único que es útil para enseñar. Luego, lo segundo es para redarguir. Bueno, ¿qué es redarguir? Redarguir es realmente convencer de culpa, poner de manifiesto el error. En Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 8, Jesucristo nos habla de que el Espíritu Santo convencerá al mundo del pecado, de la justicia y del juicio. Ahora, ¿esto qué quiere decir? Esto quiere decir que es a través de la escritura que el Espíritu Santo habla a los hombres. Por lo tanto, el exponer la escritura no solamente es algo para la iglesia, sino también es algo para el mundo, porque Dios sigue hablando a través de su palabra. Es apto para redarguir, quiere decir para convencer de culpa. Y una vez más, en nuestras reuniones, lo que nosotros llamamos evangelísticas, o en nuestras campañas evangelísticas, ¿qué tenemos hoy en día? Muchas veces lo hemos rebautizado festivales de la alegría o festivales del amor. ¿Es esto realmente o esto simplemente es un fraude de etiquetas piadoso, vamos a decirlo así? ¿Por qué no tenemos las agallas de decir claramente cuando hablamos del Evangelio, así está escrito? ¿Qué nos impide también hablar al mundo con esa claridad? ¿Creemos acaso que nosotros podemos convencer el mundo? ¿Creemos acaso que nosotros somos capaces de formular mejor lo que el Espíritu Santo necesita para convencer? La palabra de Dios, tal y como está revelado en la Biblia, no solamente es para las reuniones dentro de la iglesia, sino también es para las reuniones llamados así evangelísticas, cuando queremos alcanzar el mundo, porque el mundo tiene que saber qué es lo que Dios piensa. Y si nosotros nos avergonzamos de decir esto en público, simplemente no servimos para la tarea, no damos, no estamos a la altura, no damos la talla. Útil para enseñar, para redarguir, ahora viene lo tercero para corregir. Después de habernos convencido, ahora la palabra de Dios de cierta manera nos pone de nuevo en camino, en nuestra doctrina y nuestra ética. Y quiere decir que el paso anterior es que nos convence, nos ayuda a entender que algo hemos hecho mal y ahora
nos encamina de nuevo, nos corrige, no solamente nos dice que aquí falla algo, sino también nos dice qué es lo que tenemos que hacer. ¿Vale? Esto es algo positivo. Por lo tanto, nuestra forma de actuar, lo que se llama nuestra ética, tiene que salir de la palabra de Dios, tiene que venir de este libro. Lo que Dios piensa sobre el pecado, lo que Dios piensa sobre una vida que le agrada a Él, está escrito en la Biblia. Los 10 mandamientos no solamente convencen del pecado, sino también los 10 mandamientos nos ayudan a entender cómo hay que vivir. Y luego, finalmente, para instruir en justicia, quiere decir para que nosotros sepamos cómo vivir como cristianos en este mundo. Son cosas fundamentales, son cosas tan importantes y por lo tanto, una vez más, tenemos que insistir en ello. La iglesia, la obra del Señor, que no pone en el centro de su atención la Biblia, simplemente falla, porque nosotros no sabemos lo que Dios quiere o lo que Él nos quiere revelar, aparte de lo que está escrito. No hay otra cosa. Y esto nos ayuda ahora a entender lo que está escrito en ese versículo 17. Estas son las consecuencias de la aplicación de la palabra de Dios. Aquí dice a fin de que, bueno, esto habla de consecuencia, el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Claro, esto contrasta con los falsos profetas que hemos visto a lo largo de estos capítulos anteriores. Cuando estamos aquí hablando de que el hombre de Dios sea perfecto, esto habla de madurez. Esto nos habla de que sepamos cómo comportarnos en la casa del Señor. Y eso tiene que ver con nuestra actitud. Perfección significa madurez. La Biblia nos entrena para que nosotros seamos capaces de llevar a cabo cualquier buena obra. Ahora, la exposición de esos versículos no es complejo. O sea, estos versículos no son complicados. Complicado y difícil para nosotros es llevarlo a cabo. Allí nos cuesta bastante. Las consecuencias de la aplicación de la palabra de Dios a nuestras vidas son muchos. Y voy a empezar con el primer punto, porque es el punto de aviso. Y esto es el peligro de lo que yo llamaría de una doctrina de la inspiración abstracta. Hay muchos creyentes que dicen, sí, esto es muy importante lo que acabas de decir, que tenemos que creer en la plena inspiración de la Biblia, en su inerrancia y todo esto. Infelizmente, una parte de la gente que dice esto convierte la inspiración de la Biblia en una doctrina más. Es una doctrina, finalmente. No es suficiente establecer las doctrinas correctas de la palabra de Dios, sino también tenemos que aplicarlas a cada área de nuestras vidas y además hacerlo de una forma coherente. No hay zonas neutrales en la vida. La teología sistemática tiene sus consecuencias no solamente para nuestra fe o para el hombre interior, como solemos decir, sino también para todo lo que es nuestra vida. La justicia, la educación, la política, el arte, la sociedad en términos generales, para nombrar solamente algunos de estas áreas. Porque si no es así, si no aplicamos las enseñanzas de la palabra de Dios a esto, simplemente convertimos la doctrina de la inspiración de la Biblia
en una doctrina más que no tiene nada que ver con la vida. En segundo lugar, una cosa que es muy importante, tenemos que reconsiderar nuestra actitud frente a la Biblia. Quiero citar un versículo de Oseas capítulo 8, versículo 12. Oseas 8:12, donde dice, le escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. Imagínate que Dios tiene que decir esto a los israelitas. Tienen mi palabra, pero no sabían qué hacer con esa palabra. Lo tenían como cosa extraña, como una voz que les habla de otro mundo que no tiene nada que ver con el suyo. Despreciar a este regalo de Dios es despreciar al Creador, al dueño del universo. Despreciar y no intentar publicar el mensaje bíblico de este libro inspirado por todos los medios, es decir, a Dios, cometiste un error al darnos la Biblia. La Biblia no es en primer lugar un libro para edificar nuestro hombre interior, es un libro para cambiar este mundo. Y esto es nuestra tarea. En tercer lugar, la Biblia tiene que tener y tiene la última autoridad en todos los aspectos. No es asunto de lo que yo pueda creer o dejar de creer. La pregunta es, ¿qué dice la Escritura? En otras palabras, ¿qué dice Dios? ¿Qué piensa Dios sobre este asunto o sobre otro asunto? Y si Dios ha hablado, si Dios ha dicho algo, esto termina el tema definitivamente. Dice en el Salmo 119, versículo 89, para siempre, oh Señor, permanece tu palabra en los cielos. Esa palabra de Dios es eterna y no es pasajera. Y por lo tanto, tenemos la obligación de inclinarnos a su autoridad, someternos a esa palabra y dejar de buscarnos nuestro propio camino o de intentar encontrar un camino alrededor de la palabra de Dios. Nuestra actitud debe de ser, habla porque tu siervo escucha, porque su palabra es palabra de Dios. Nos viene de nuestro Creador, nos viene de aquel que nos ha creado a nosotros y que es el Creador de los cielos y de la tierra. Y Jesucristo tenía frente a la palabra de Dios exactamente esta actitud. Jesucristo criticó a los fariseos por todo, porque se equivocaron en muchas cosas. Pero hay una cosa por lo cual él nunca les había criticado, y esto era su actitud frente a la palabra de Dios. Ellos respetaban la palabra de Dios. Bueno, muchas veces dándole una interpretación equivocada, pero creían firmemente en la supremacía de la palabra de Dios. Jesucristo nunca le aplastó ni siquiera al diablo con la fuerza de su argumento o su conocimiento infinito. Apeló simplemente a la palabra de Dios. Así está escrito. Y esto era suficiente. Al inicio de su ministerio en Nazaret, ahí en la sinagoga, él se apoyó en esa profecía famosa del profeta Isaías. La escritura, por lo tanto, es la máxima autoridad sobre Jesucristo y es la máxima autoridad sobre nosotros. Y si Jesucristo incluso se sometió
a la palabra de Dios, Él siendo Dios, cuanto más nosotros, a nosotros nos conviene hacer la misma cosa. Una cuarta cosa que es muy importante porque estamos con ese tema de la madurez, que seamos perfectos. Es una palabra sinónima para que seamos maduros, enteramente preparados para toda buena obra. Quiere decir, enteramente preparados para sobrevivir en este mundo, para actuar en este mundo de una manera que a Dios le agrade. De esto va el tema. Entonces, esto nos viene al siguiente tema que está implicado en esto. Número cuatro, la Biblia es y tiene que ser la última norma para nuestra ética. Ética simplemente quiere decir nuestra forma de comportarnos. Cuando nos preguntamos qué es lo que a Dios le gusta, qué es lo que Él quiere, cómo debemos de vivir, por ejemplo, en nuestra familia, cómo debemos de manejar nuestras finanzas, qué normas y reglas deben de regir en nuestra familia, en nuestro matrimonio, qué principios queremos implantar en nuestros hijos, qué queremos que ellos aprendan, aparte de matemáticas, historia, lengua y todas estas cosas que son útiles, pero hay principios que son aún mucho más importantes. Y esto es nuestra responsabilidad como padres. ¿Qué queremos que ellos aprendan? En cuanto a nuestro trabajo, nuestra forma como llevar a cabo nuestro trabajo con responsabilidad, con exactitud, con dedicación. Esto nos habla de sacar los principios de hacer un buen trabajo, no de lo que el mundo piensa, lo que el mundo entiende que es interesante hacerlo, sino de la palabra de Dios misma. Esto se llama la ética del trabajo. Y a Dios aborrece el trabajo mal hecho, para dar solamente un ejemplo. Temas como el aborto, la ética sexual. Sí, los tiempos nos dicen han cambiado. Los tiempos han cambiado, efectivamente. Y esto significa que nosotros nos tendremos que adaptar a los tiempos cambiados. Y ahí tenemos que tener una actitud muy clara, ¿no? Los tiempos han cambiado, pero el eterno evangelio de Dios y las reglas que Dios ha impuesto, porque fluyen de su propio carácter, no han cambiado. Y si tenemos que sacar las consecuencias y sufrir las consecuencias correspondientes, entonces que así sea. Es bien posible que esto nos deja chocar en más que una ocasión con lo que ahora el mundo considera lo que es lo que hay que hacer. Las modas van y las modas vienen, pero la palabra de Dios queda para siempre. Nadie que tiene un ejemplar de la Biblia puede alegar de conocer la voluntad de Dios. Si tú tienes una Biblia en tu casa y no la lees o no la estudias y no le sacas todo el jugo que deberías hacerlo, entonces la responsabilidad es tuya, no de Dios, no de la Biblia, tampoco de tu iglesia. Es tu responsabilidad. Y tenemos hoy tantas herramientas a nuestra disposición en cuanto al estudio bíblico, tantas, mucho más que jamás en la historia del cristianismo anteriormente. Tenemos a nuestra disposición estudios bíblicos. Tenemos seminarios donde por muy poco dinero, en algunos casos incluso gratis, podemos estudiar la palabra de Dios. Tenemos herramientas a nuestro alcance que podemos bajar de internet en la mayoría de los casos gratis.
y no avanzamos en nuestra fe. ¿Cómo puede ser esto? Si la Biblia es la palabra de Dios y aquí dice que nos hace maduros, que nos perfecciona para que seamos enteramente preparados para la buena obra, esto incluye un quinto punto. Esto incluye que la Biblia tiene que ser el fundamento para nuestra fe. Pongo un ejemplo que a todo el mundo debería interesar, que es el tema de la vida y de la muerte. Todos los que me estáis escuchando en ese momento estáis con vida, ¿vale? Pero llegará el momento, y no sabemos cuándo, que esta vida se nos pasará. Pasaremos de la vida a la muerte, lo cual quiere decir que este mundo lo vamos a dejar atrás y vamos a estar en un nuevo mundo preparado para nosotros. ¿Qué sabes de esto? Si esto tiene algo que ver con tu futuro, ¿no deberías estudiar ese tema con toda su profundidad, leer los mejores libros, buscar los mejores profesores, quitarte las dudas en cuanto a esto y no reposar hasta que tengas claro lo que puedes tener claro? Claro, no puedes saber todo, pero puedes saber mucho. Me fastidia a veces cuando escucho, bueno, la Biblia no dice mucho sobre esto. Sí, la Biblia dice mucho. El que no dice mucho sobre esto somos nosotros. ¿Por qué? Porque no lo entendemos y porque no lo estudiamos. O por ejemplo, el tema de la oración. El tema de la oración es algo fundamental en la vida de un creyente. ¿Qué sabemos de la oración? ¿Qué intenciones tiene Dios con la oración? ¿Qué promesas Él nos da? Esto tenemos que saberlo. Esto tiene que ser algo que forme parte de la madurez de la vida cristiana, que se basa sobre una doctrina correcta de la Escritura. O el tema de misiones, que es otro tema bien olvidado, sobre todo a nivel de iglesia. Estamos preocupados por nuestras cosas, pero ¿cuántas iglesias apoyan regularmente a un misionero que predica el evangelio en otra cultura? La gente necesita seguridad sobre asuntos tan importantes que tienen que ver con su alma. Especulaciones y hipótesis no son suficientes, porque cuando estamos en el lecho de muerte y antes, necesitamos algo más importante que un tal vez. Y la respuesta la tienes en la Biblia. Las escrituras nos dan esa seguridad. Yo sé que mi Redentor vive. Nos da la seguridad en esta vida en cuanto a nuestro futuro. La Biblia no habla nunca en un tono incierto. Habla con absoluta seguridad de cosas absolutas. Y otra cosa más, la Biblia requiere atención única. Esto es el punto número 6. Job 23:12 dice, del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Esto resume esa verdad en palabras tan bonitas. Es un libro único que requiere de nuestra parte una atención única. El que honra a Dios a través de su palabra será honrado por Dios. El siguiente punto, el número 7, la Biblia inspirada hace que podamos leer y escuchar lo que Dios dice con la misma realidad con la cual Él habló con Abraham, Moisés y Daniel. ¿Te has deseado alguna vez poder haber vivido los tiempos de los patriarcas, los tiempos de Moisés, escucharle a Él, andar con Jesucristo por los montes de Galilea, presenciar su muerte y su resurrección? Puedes hacerlo, allí lo tienes.
tienes el testimonio fidedigno de todas esas cosas. Y como es el único libro que nos ha dado y nos da testimonio de esas cosas, este libro requiere una atención especial de tu parte. Y el último punto que quiero mencionar es que este libro da a la iglesia una voz profética. No hay nada más aburrido que una iglesia que se ha adaptado a las modas del tiempo. La iglesia es el lugar que Pablo mismo lo describe como columna y baluarte de la verdad y por lo tanto tiene lo que se llama un ministerio profético. Profético no tiene nada que ver con predecir el futuro. Profético quiere decir que habla de lo que Dios ha revelado y a veces es un rugir como de un león. A veces es un susurro como un viento leve. Pero la voz de la iglesia hay que escucharla con autoridad y con claridad. Y esta voz tiene que basarse no en decisiones de concilios o de reuniones de eminencia, sino en lo que está escrito en la palabra que Dios de una vez y para siempre ha revelado. Esto y mucho más está incluido en ese versículo a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bueno, aquí tienes todo lo que tú necesitas para prosperar en este mundo. Porque prosperar hacia aquel que obedece a Dios. No hay futuro para el impío. Y me gustaría mucho que tú tomases esas cosas en serio, que lo hicieses, lo incorporases tu propia vida y que esto fuera el fundamento de todo lo que tú haces, de todo lo que tú eres, de todo lo que es tu existencia. Pues esto es mi oración y vamos a pedirle al Señor que Él nos bendiga. Señor, muchas gracias te damos por estos dos versículos que son tan fundamentales, tan importantes. Te pedimos, Señor, que tú nos acompañes, que podamos seguir adelante. Ayúdanos, Señor, a ser obediente a ti en todos estos aspectos, a tomar en cuenta lo que nos acabas de enseñar en este versículo 16 y 17. Todo esto, Señor, te lo pedimos en tu nombre, para tu honra y para tu gloria. Amén.